Y bueno, realmente este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, donde tratamos de sensibilizar a la población al respecto y bueno, elegimos este tema tan delicado que concierne a las embarazaditas porque hay una tasa muy alta en Paraguay de embarazadas que desarrolla diabetes. Entonces, hoy les quiero contar un poquito los factores de riesgo, quiénes son más propensas y cómo tratar esta complicación que se da en el embarazo y después desaparece, pero puede volver a lo largo de la vida de la mujer. Así que es muy importante que se lleven los cuidados pertinentes durante el embarazo. Esto se debe a ver si una mujer es diagnosticada con diabetes gestacional, ¿tiene que ver específicamente con sus hábitos previos al embarazo o durante el embarazo o es una cuestión genética también? Es una combinación de todo, Denise. Es una mezcla, una predisposición genética. También hay, como les decía hace un rato, factores de riesgo. Por ejemplo, si la mujer es mayor de 30 años, tiene más probabilidades y queda embarazada después de los 30. Como te decía, el factor, la predisposición familiar. Después, otro de los factores es padecer síndrome de ovarios poliquísticos antes de quedar embarazada. Arrancar el embarazo con sobrepeso. Esa es una de las cosas principales que nosotros tratamos de trabajar en consultorio. Si están buscando bebé, tratar de alcanzar un peso sano, o si se quedaron embarazadas con sobrepeso, por lo menos subirlo justo para no despertar, porque también es una condición que aparece cuando subimos de golpe de peso, y también si llegáramos a hacer hipertensión en el embarazo, preeclampsia, ¿verdad? Así que es bueno saber que es una combinación. Lo que está en nuestras manos es cuidar la alimentación antes de quedarnos embarazadas o durante, si es que ya nos agarró en el camino, y hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta es eso. Angie, con respecto un poco y desde la completa ignorancia, porque yo no soy madre, te lo pregunto, ¿verdad? Sí. Uno siempre dice, bueno, durante el embarazo es súper importante que las mujeres se alimenten bien justamente para evitar todos estos problemas que podrían derivarse en ese proceso gestacional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos esos antojos y cambios hormonales y ganas de comer esto, lo otro, que siempre dicen que tienen las embarazadas? No sé, ¿cómo se podría controlar o cómo se controla un poco eso para no pasarse un poquito? Porque, bueno, en el exceso es donde siempre está el problema. Exacto. Si hablamos puntualmente de una mujer embarazada sin diabetes gestacional, que eso en realidad se detecta, al comienzo se toman unos análisis en sangre y después, más o menos a la semana 28, como decía Denise, ya bien avanzado el embarazo, allá por el sexto, séptimo mes, se toma este jarabe que decía Denise, donde si llegara a aparecer el positivo de diabetes gestacional, ahí no hay antojito que se permita porque la alimentación es súper rigurosa, ¿sí? Pero antes, respondiendo a tu pregunta que me decías, ¿cómo manejar? Se manejan porciones de los antojos de las embarazadas en sus primeros trimestres, ¿verdad? En las primeras semanas, siempre hay que darle el gustito, pero dentro de una rutina sana, o sea, no encimar todo un mismo día. Y ir cuidando su peso, pero claramente puede comer lo que ella, darse los gustos, cuidando las cantidades, moviéndose, haciendo un poco de ejercicio. Ahora, si llega el diagnóstico, que es lo que no queremos, claro, ahí tenemos que ser súper rigurosos. Quedan más o menos 2 meses y medio hasta dar a luz y hay que respetar puntillosamente la alimentación, que es 0 azúcar y controlada en carbohidratos. Ahí está, licenciada, un punto clave. Cuando usted dice tenemos que ser rigurosos, 0 Listo. azúcar, nada de carbohidratos, entonces, ¿qué debe comer una embarazada? Ay, digo, yo cuando veo el resultado de las embarazaditas con diabetes, hasta yo me agarro la cabeza porque digo, pobre, le va a costar un poco, pero la contracara es, te falta poco, mi amor, le digo, te faltan 8 o 10 semanas, tenemos que hacer esto por el bebé, ¿verdad? Entonces sí, no es 0 carbohidratos, en realidad es elegirlos de mejor calidad, hacer buenas combinaciones. Sí, el azúcar realmente es 0, pero arroz, papa, ese tipo de alimentos se pueden combinar muy bien en platos bien organizados en porciones y demás, pero lo que ellas más tienen que tener en cuenta son sus chequeos, sus monitoreos de azúcar en sangre, antes de comer, después de comer, y ahí van conociendo cómo reacciona su organismo, y a la par tienen que acompañar con actividad física. Son 3 pilares: alimentación controlada, ejercicio y monitoreo.
hasta el final. Pero podemos evitarnos todo eso si es que cuidamos la previa y tratamos de subir lo justo, no nos relajamos, no pensamos que el embarazo es comer por 2, sino para 2, eligiendo mejor. Pero bueno, cuando hay predisposición genética no queda otra que enfrentar ese diagnóstico y cuidarse en las últimas semanas. Muy interesante, Lisa, en lo que planteabas hace unos minutos sobre la consulta que tenés a veces con pacientes que están pensando en la posibilidad de tener un bebé. En el caso de planear un embarazo, es importante, ¿verdad?, consultar antes de iniciar la búsqueda de ese embarazo con distintos profesionales, llámese dermatólogos, más allá del ginecólogo, por supuesto, incluyéndote a vos como nutricionista. ¿Es necesario para una mujer que planea un embarazo hacer una interconsulta? Lo ideal, Denise, es esa planificación, por lo menos 3 meses antes en lo que respecta a alimentación, así como uno va al médico y toma ácido fólico y hace una rutina de ejercicio porque quiere que albergar una vida en buenas condiciones. La alimentación es crucial porque nosotros podemos en esos 3 meses corregir un montón de hábitos. Incluso cuando la mami queda embarazada tenemos otra vez por lo menos 2 o 3 meses más para seguir trabajando hábitos si es que ella estaba desordenada o estaba con exceso de peso, porque recién a partir de la semana 12 más o menos, que para los que no estuvieron alguna vez embarazados, semana 12 es tercer, cuarto trimestre, o sea, segundo trimestre, cuarto mes, ahí sí la nutrición es clave. Entonces nosotros trabajamos la educación de la mamá idealmente antes. Y si, bueno, cayó ahí cuando se enteró, tenemos todavía un tiempito para seguir trabajando. Y en realidad no es una cuestión estética, es prevenir complicaciones. Una de ellas la diabetes gestacional, otra es la hipertensión en el embarazo y otras cositas que derivan de la mala alimentación. Pero es clave, alimentación, ejercicio y los controles médicos, que bueno, eso no nos saltamos, ¿verdad?, la ecografía y demás, pero alimentación y ejercicio también van de la mano. ¿Qué otra recomendación le podría dar a las embarazadas de repente, Lisen, con respecto a esto de la alimentación o de los controles? ¿Cuándo uno debe ir ya al nutricionista? Porque yo no sé cómo se maneja. De repente uno ya va al médico, ya va al ginecólogo, ya empieza como a hacer todo el proceso de control del bebé, pero no sé si estamos tan acostumbrados a ir al nutricionista, por ejemplo, a empezar a rever un poco toda la configuración de nuestra alimentación. Sí, realmente no somos los primeros si es que la mamá no venía con una rutina sana. Generalmente nos eligen las mamás que ya son saludables porque quieren continuar cuidando, ¿verdad? Pero vienen derivadas del médico. Ahora, por suerte, hay muchísimo apoyo de parte de los ginecólogos y ellos así, tenés que seguir una alimentación clave porque yo no quiero complicaciones a lo largo del embarazo. Entonces, las derivan generalmente bastante rápido. Y lo ideal sería entre el segundo y tercer mes de embarazo, porque una se entera y medio que cuando te enteras ya pasaron 4 o 5 semanas y un poquito más adelante. Segundo o tercer mes como máximo deberían estar consultando porque hay alimentos que pueden comer, hay alimentos que están restringidos en el embarazo y hay cuestiones de nutrientes que tenemos que cuidar para el equipo mamá y bebé durante esa etapa. Licenciada, ¿hasta cuántos kilos usted sugiere que puede subir de peso las embarazadas? Y a partir de cuándo usted diría, mira, esto ya es preocupante, usted ya está subiendo más de lo debido? Bien, todo depende de cómo arranque la gestación o el embarazo. Si arrancó con un peso saludable, que todos sabemos calcular el índice de masa corporal en internet, que ponemos el peso dividido la altura al cuadrado. Bueno, si la mami arranca con un peso sano, lo ideal es subir entre 9 y 12 kilos. Si arranca con sobrepeso, 9 a 7, y si está con obesidad, solamente 5. ¡Epa! Y nosotros vamos, sí, que en realidad es el bebé, el líquido amniótico, placenta y listo. Sí, Lisen, es imposible. Subí 40 kilos, te dice uno. Sí, pero vos sabés que sí, realmente las mamis que están con obesidad, con un exceso de peso, como empiezan a ordenarse, van bajando ellas de peso. Ah, claro. Increíblemente, el bebé es el que crece con los nutrientes que ella le da. Y ya esos 5 o 6 kilos finales tienen más que ver con el peso del bebé, que tiene 3, la placenta, el líquido amniótico y demás, pero es prácticamente que ellas no subieron. Claro. Pero son las más aplicadas, les cuento, porque les asusta. Saben que si les agarró fuera de su peso,
pueden haber más complicaciones, entonces realmente se cuida muchísimo. Igual como les digo, eso es así de los libros, pero trabajamos particularmente con cada una y vamos viendo lo mejor posible. No es estético, es prevenir complicaciones. Genial. Y Licen, para una mujer que está iniciando el embarazo y aún no llegó a la etapa de hacerse este test de diabetes gestacional, ¿podrías explicar en qué consiste este jarabe que mencionamos y por qué sirve para determinar si hay o no diabetes? Bueno, primero se hace un primer estudio que la mayoría de los médicos pide, que es la glicemia en sangre que te dan a los primeros días. Ahí, si todo sale bien, estamos por buen camino, seguimos. Y en un momento dado, que es más o menos entre la semana 26 y 28, la embarazada acude al puesto de salud, se toma la muestra de sangre. Si los análisis le salen bien, ahí se le suministra este jarabe alto en azúcar, tiene como 75 gramos de azúcar, es verdaderamente una jalea. ¡Horrible! Hay que tomarla despacito y no hay que vomitar porque si no se anula el estudio. Hay que tomarla así con calma. Y después se monitorea, el nuevo protocolo es monitorear cómo reaccionó el cuerpo de la mamá a las 1 hora y a las 2 horas de haberle suministrado este jarabe para ver cómo responde su organismo a esa alta dosis de azúcar. Y si responde bien, hay valores que no se miden, y si sale todo ok, fantástico, y si salen fuera de rango, ahí tenemos que empezar a cuidar bastante más la alimentación, los azúcares, los carbohidratos, el movimiento diario y unas cuestiones, para que no se complique después el bebé y ella, ¿verdad? Clarísimo. Bueno, Licen, la verdad que nos explicaste súper bien todos los aspectos sobre diabetes gestacional y resumiendo básicamente todo lo que repasamos el día de hoy, ¿qué puede hacer una mujer que inicia su embarazo para evitar ese positivo en la prueba de diabetes? Bien, como les decía, puede haber una predisposición genética también y ahí no podemos hacer nada, pero lo que están en manos de las mamis o de las que se quedan recién embarazadas o las que buscan es cuidar la nutrición, el movimiento físico y los controles médicos. Tienen que ir a los controles, tienen que hacerse el examen del azúcar o pedirle al médico. De repente, la mayoría no se olvida, pero generalmente saber que si no me están suministrando en la semana 26 o 28 el jarabecito, el juguito, ¿por qué? Porque ahora se les hace a todas ya de rutina, no solamente a aquellas que tengan predisposición. Y estar encima de la alimentación, ¿verdad? Cuidarse, comer sano, moverse para prevenir lo prevenible que es eventualmente complicaciones derivadas de la mala alimentación.